¿De dónde es que está sacando ese conocimiento? But he's contaminating all the other boys. Pero nos está contaminando a todos los otros niños. They thought his preaching about God was contaminating. Ellos le dijeron que su prédica acerca de Dios los estaba contaminando. So this only got Hiranyakashipu more angry. Y eso solamente hizo que Hiranyakashipu se pusiera más enojado. So he called his son. Entonces él vino y llamó a su hijo. And he asked him, Y le preguntó, where did you learn this? ¿dónde aprendiste eso? You didn't learn it from the teachers I assigned to you. Tú no lo aprendiste de los maestros que yo te asigné. You see, while Hiranyakashipu was performing his austerities, Entonces, mientras Hiranyakashipu estaba desempeñando sus austeridades, he was away from his kingdom. él estaba alejado de su reino. And the demigods thought, now is our chance. Y los semidioses se dijeron, aquí, esta es nuestra oportunidad. Let's go and attack his kingdom and destroy it. Vamos a atacarle a su reino y lo destruimos. So they came and there was a big fight. Entonces ellos vinieron y hubo una gran pelea. And they saw Hiranyakashipu's wife. Y ellos vieron a la esposa de Hiranyakashipu. She was pregnant at the time. Y ella estaba en ese entonces embarazada. Prahlad was in the womb. Y Prahlad estaba en el vientre. So the demigods thought, Entonces los semidioses pensaron, she is carrying a snake in her womb. ella está portando una serpiente en su vientre. That's the son of Hiranyakashipu. Porque es el hijo de Hiranyakashipu. So they grabbed her Entonces la agarraron and they were going to take her and imprison her in the heavenly planets. y se la iban a llevar como prisionera a los planetas celestiales. But Narad Muni, Pero Narada Muni, you all know who Narad Muni is, right? todos saben quién es Narada Muni, ¿no? He's a transcendental spaceman. Es un astronauta trascendental. He travels all over the universe Él viaja por todo el universo, playing on a stringed instrument called Veena. tocando un instrumento de cuerdas llamado Vina. And he's always making devotees Y él siempre está haciendo devotos all over the universe. por todo el universo. So he just happens to come at that time. Entonces llegaron en ese tiempo, en ese momento, When the demigods were forcibly taking Hiranyakashipu's wife away. y él llegó en ese momento y los semidioses estaban forzando a llevarse a la esposa de Hiranyakashipu. Narad Muni stopped them, Y stopped the demigods. Narada Muni paró a los semidioses He says, y les dijo, you cannot treat a lady like this. ustedes no pueden tratar a una mujer así. Look, can't you see the condition she's in? She's pregnant. Y también ustedes pueden ver la condición en la cual ella se encuentra, ella está embarazada. The demigod said, yeah, but she's the wife of Hiranyakashipu. Y los semidioses dijeron, sí, pero ella es la esposa de Hiranyakashipu. Our number one enemy. Es nuestro enemigo número uno. So Narad said, Entonces Narada dijo, I know that, but she's a woman. yo sé eso, pero ella es una mujer. And you have no right to treat her like this. Y uno no tiene derecho de tratarla así. They said, well, we weren't going to kill her. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros igual no la íbamos a matar. We were going to take her away. La íbamos a llevar lejos. And when she gave birth Y cuando diese a luz to this child, a este niño, who would be the son of Hiranyakashipu, que sería el hijo de Hiranyakashipu, we'd kill the child. nosotros matamos al niño. This is how the demigods were thinking. Así era como estaban pensando los semidioses. And Narada said, Y Narada dijo, no, that child in the womb is a great devotee. Narada dijo, no, ese niño en el vientre es un gran devoto. So, leave her alone. Entonces déjenlo en paz. I'll take her to my ashram. Yo me lo llevo a mi ashram. And when she gives birth, Y cuando ella dé a luz,
to the child, al niño, I'll take her back to where she belongs. yo la devuelvo a donde ella pertenece. So the demigods was all right. Y los semidiosos ya, bueno, they couldn't argue or fight with Narad Muni because ellos no pudieron argumentarle o pelearle a Narada Muni porque he was a, what do you call, a Mahabhagavata. él era un Mahabhagavata, He's devotee of the highest order. que quiere decir que era un devoto de la orden más alta. And the demigods, they're also devotees, Y los semidioses igual ellos también son devotos, but they are what is known as mixed devotees. pero ellos son conocidos como devotos mezclados, mixtos, They have material desires. porque ellos tienen deseos materiales. So Narad took Hiranyakashipu's wife to his ashram, Entonces Narada tomó a Hiranyakashipu a su ashram, and every day he would preach to her. llevó a la esposa de Hiranyakashipu a su ashram y todos los días le predicaba y oraba a ella. But she was not interested in hearing what Narad had to say. Pero ella no estaba interesada en lo que tenía que decir Narada. But Narad knew that the child in the womb Pero Narada sabía que el niño en su vientre would be hearing what he had to say, estaba escuchando lo que él tenía que decir, because the child is conscious in the womb. porque el niño es consciente en el vientre. So that's why at the age of 5, Y por eso, a la edad de 5 años, Prahlad Maharaj was very Krishna conscious. Prahlad Maharaj ya era muy consciente de Krishna. He was astonishingly Krishna conscious, Él era sorprendentemente consciente de Krishna, because he learned about Krishna consciousness in the womb, que él aprendió de la conciencia de Krishna desde el vientre, and he learned it from Narad Muni. y lo aprendió de Narada Muni. So Narad Muni was his spiritual master, Entonces Narada Muni era su maestro espiritual, but his teaching began in the womb. pero su enseñanza empezó en el vientre. So when Hiranyakashipu, Entonces, cuando Hiranyakashipu he asked Prahlad, where are you getting your knowledge from? cuando Hiranyakashipu le pregunta a Prahlad Maharaj, ¿de dónde está sacando ese conocimiento? Prahlad kindness. From Vishnu. Prahlad le responde, de Vishnu. So he said, Entonces él le dice, Narad Muni said, Narada Muni dice, not Narad Muni, Hiranyakashipu. Hiranyakashipu dice, He said, Vishnu is my enemy. Vishnu es mi enemigo. So, for trying to contaminate all the other boys with talk of God, Porque contamina a todos esos otros niños con su habla, con lo que habla acerca de Dios. I cannot tolerate this. Yo no puedo tolerar esto. I'll have you killed. Yo lo voy a matar. Even his own son. Incluso aunque era su propio hijo. So he told the soldiers, take him away Entonces él dijo, llévenselo and kill him. y mátenlo. So they tried. Entonces ellos lo intentaron. At first they threw him off a cliff. Primero lo lanzaron de una montaña Nothing happened to him. y nada le pasó. Not even a scratch. Nada más que rasguñitos. They throw him in a pit of snakes, poisonous snakes. Después lo tiraron en un pozo de serpientes. Not one bite. Ni una mordida. They fed him a poison cake. Después lo alimentaron con un queque, con una torta envenenada. Poison that would kill a grown man. Un veneno que hubiese matado hasta un adulto. So because Prahlad was hungry, Y porque pues Prahlad estaba hambriento, he offered the poison cake to Vishnu. él le ofreció el queque envenenado a Sri Vishnu. Vishnu, Sri Vishnu, Sri Vishnu. And he thought, now it's prasadam. Y él dijo, bueno, ahora es prasad. And he ate that poison cake, nothing happened to him.
Y se comió esa torta y nada le pasó. So the soldiers came back to Hiranyakashipu and they said, we even tried putting him on the feet of an elephant. Entonces volvieron a ir a Cachipú y le dijeron, miren, nosotros hemos tratado, hasta lo pusimos debajo de las patas de un elefante. Nothing happens to this kid. Y no le pasa nada a este niño. He's got some special power. Él tiene como algún poder especial. So Hiranyakashipu said, bring him to me. Entonces Hiranyakashipu dijo, tráiganmelo a mí. I gave you a simple job to kill him. Yo les di un trabajo simple, que lo mataran. And you can't even do it. Y ustedes ni siquiera pueden hacer eso. So I'll do it myself. Entonces lo voy a hacer yo mismo. He's so wicked, so evil. Es tan demoníaco. He's prepared to kill his son. Está preparado hasta para matar a su hijo. Just because his son wants to be a devotee. Solo porque el hijo quería ser un devoto. So when Prahlad came before him, he said, Entonces Prahlad viene ante él y él le dice, where are you getting this power from? ¿de dónde estás sacando ese poder? And Prahlad Maharaj says, the source of all power, Y Prahlad Maharaj le dice, pues de la fuente de todo el poder, even the power that you have, incluso la fuente del poder que tú tienes. the source of all power is Vishnu. La fuente de cualquier poder es Vishnu. So Hiranyakashipu became even more angry. Y Hiranyakashipu se puso incluso más enojado He pulled his sword out y sacó su espada and said, y le dijo, I can see you want to die, yo puedo ver que tú quieres morir, but before I kill you, pero antes que yo te mate, tell me, dime, where is your God? ¿dónde está tu Dios? See if he can save you. Veamos si él puede salvarte. And Prahlad said, Y Prahlad dijo, he's everywhere, Father. él está en todos lados, Padre. And Hiranyakashipu he keeps getting more and more angry. Y Hiranyakashipu se seguía enojando más y más. So he said, there was a pillar, Entonces había como una columna. column. Una columna. He said, you say he's everywhere? Yes, Father. Y le dijo, ¿tú dices que está en todos lados? And Sí, Padre. Prahlad Maharaj himself being a Mahabhagavata, Y Prahlad Maharaj, siendo el mismo un Bhagavata, everywhere he could see Krishna. él podía ver a Krishna en todas partes. It is said in the Brahma Samhita, Y se dice en el Brahma Samhita, and there's a nice verse. hay un lindo verso, Lord Brahma says, donde el señor Brahma dice, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena Santak Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Achintya Guna Swarupam Govindam Hari Purusham Aham Bhajan. Every morning they play todas las mañanas en la 2 or 3 oración, verses from that Brahma Samhita. hay 2 o 3 versos de ese Brahma Samhita. This is another verse. Esto es otro verso del Brahma And Samhita. the meaning of this verse is Y el significado de este verso es, Premanjana. Prem Anjana. Anjana means ointment, Anjana significa ungüento, and Prem means love. y Prema significa amor. So one who has his eyes, one who puts the ointment of love on his eyes, Que significa aquel que pone el ungüento del amor en sus ojos. it's a poetic way of speaking. Es una forma poética de hablar, Because of love, porque por amor, he everywhere he looks, a todos lados donde él mira, he sees Shyam Sundar, él ve hacia Masunda, Krishna. a Krishna. Krishna is never out of his vision. Y Krishna nunca está fuera de su visión. This is, as I said, Y esto great, es great devotees who have such high pitch of love. They see him. Entonces son devotos que tienen
un gran nivel de amor, quienes pueden verlo 24/7. 24 horas, 7 días a la semana. So Prahlad, Entonces, para he was on that level. él estaba en ese nivel. So he was seeing Krishna everywhere. Él podía ver a Krishna en todas partes. So when his father said, Entonces, cuando su padre dice, "Where is he?" ¿dónde está? He says, "He's everywhere." Él dice, pues en todos lados. And he said, "Well, is he in this column, this pillar?" Entonces le dice, ¿entonces qué? ¿Está en esta columna, en este pilar? And Prahlad looked at the pillar and he could see Lord Vishnudev was inside the pillar. Y al mirar la columna y él pudo ver al señor Vishnudev dentro de la columna. So he said, "Yes, Father, he's in this pillar also." Entonces él le contesta, sí, padre, ahí lo veo que está en ese pilar también. There is nowhere where he is not. No hay ningún lugar donde él no esté. He's everywhere. Él está en todos lados. I want to share a little story with you. Yo quiero compartir una historia pequeñita con And just ustedes remember, para que se acuerden. one of Prabhupada's godbrothers, Uno de los hermanos espirituales de Srila Prabhupada, who was his closest friend, quien era como su amigo más cercano, his name was Sridhar Maharaj. su nombre era Sridhar Maharaj, And he told y él le dijo that when he first met Bhaktisiddhanta, que cuando él se encontró con Bhaktisiddhanta por la primera vez, he was a young man, él era un hombre joven, 20s. en sus 20, And he heard Bhaktisiddhanta Saraswati speak. y ellos escucharon a Bhaktisiddhanta Saraswati hablar, Just hearing one time, y lo escucharon solamente una vez, he was convinced, y él dijo que con una vez él quedó convencido, I want to join his movement yo quiero unirme a este movimiento, and I want to accept him as my guru. y yo quiero aceptarlo a él como mi guru. So he went home and he told his family. Entonces él se fue y le dijo a su familia. Now he came from a pious Brahmin family. Él venía de una familia brahmínica piadosa. And when he told them that he was going to join Bhaktisiddhanta's Saraswati's Gaudiya Math, Y cuando él les dijo que él se iba a unir a la Gaudiya Math con Bhaktisiddhanta Saraswati, Math means temple. Math significa templo. His family didn't like it. A su familia no le gustó. The Brahmins, Brahmanas, they objected. ellos se opusieron. And one of his uncles said to him, Y uno de sus tíos le dijo a él, "Why do you need to go and live in a temple? ¿por qué necesitas irte a vivir a un templo? God is everywhere. Si Dios está en todos lados. God is everywhere. Dios está en todos lados. So you don't need to go live in a temple." Entonces tú no necesitas irte a vivir a un templo. So he said, "I told my uncle, Entonces él dijo, yo le dije a mi tío, do you mean to say that God is everywhere except in the temple?" entonces tú quieres decir que Dios está en todos lados excepto en el templo, Because you're opposed to me going to live in the temple. porque tú te estás oponiendo a que yo me vaya a ir a vivir al templo. He said, "Well, I have news for you. Entonces le dijo, bueno, yo te tengo noticias. Yes, God is everywhere, Sí, Dios está en todos lados, but he's especially in the temple. pero Él está especialmente en el templo, Because in the temple, porque en el templo he is worshipped Él es adorado so many times a day. tantas veces al día. There's artik ceremony, Hay there's ceremonia de food arte, offerings, ofrendas de alimentos, the deities are bathed and dressed daily. y lo bañan y lo visten diariamente. So Entonces, he is more there than anywhere else, Él está más allí que en cualquier otro lugar, where his devotees are serving him, so regulated. donde sus devotos lo están sirviendo regularmente. So Entonces, I just wanted to share that story. solamente quería compartir esa historia. So when Prahlad said, "Yes, Father, he's even in the pillar," Entonces, cuando le dice Prahlad, sí, padre, Él está ahí en el pilar, he could see him in the pillar. Él lo podía ver en el pilar. So the father was so angry that because his son was
defying him. Entonces el padre estaba tan enojado porque el hijo lo estaba desafiando. So he struck the pillar with his sword. Entonces él le pegó al pilar con su espada. And he was so powerful, Y él era tan poderoso the pillar cracked. que el pilar se quebró. And Lord Nrsimhadev came out. Y salió el señor Nrsimha. Lord Nrsimhadev is a form that's half man and half lion. El señor Nrsimha es una forma que es mitad hombre y mitad león. He's an incarnation of Krishna. He is an incarnation of Él es una Krishna. encarnación de Krishna. At the end of Arti, we sing that mantra. Al final del arte nosotros cantamos ese mantra. Namaste Narasimhaya, Daini, Hiranyakashipu Bhaksha, Shilatankanakalaya. That mantra describes Ese mantra describe how Lord Nrsimhadev killed cómo el señor Nrsimha mató Hiranyakashipu a Hiranyakashipu with the nails con sus on his uñas hand. y con sus propias manos. So after Lord Nrsimhadev killed Hiranyakashipu, Entonces, después de que el señor Nrsimhadev mató a Hiranyakashipu, he sat down on Hiranyakashipu's throne, él se sentó en el trono de Hiranyakashipu. and he was very angry. Estaba muy enojado He kept roaring like a lion, y rugía como un león, so loud that tan fuerte que the sound could be heard even on the heavenly el planets, sonido se podía escuchar hasta los planetas celestiales, far, far away. muy, muy lejos. And all the demigods came to see him. Y todos los semidioses vinieron a verlo. Who's making that sound? ¿Quién está haciendo ese sonido? They were terrified. Estaban aterrorizados. Lord Nrsimhadev was very angry. Y el señor Nrsimha estaba muy enojado. He was angry because his devotee was being persecuted. Estaba muy enojado porque su devoto había sido perseguido. So when the demigods all came, Entonces cuando vinieron todos los semidioses, Lord Brahma was there, el señor Brahma estaba ahí, Lord Shiva was there, el señor Shiva estaba ahí, Lord Indra was there, el señor Indra, even the goddess of fortune, Lakshmi, was there. incluso la diosa de la fortuna Lakshmi estaba allí. And Nrsimhadev is just roaring in anger. Y el señor Nrsimhadev estaba rugiendo de la rabia. And nobody knew what to do. Y nadie sabía qué hacer. Lord Brahma El señor Brahma asked some of the demigods, go and pacify him with prayers. El señor Brahma le pidió a los semidioses vayan y pacifíquenlo con oraciones. They all refused and says, mm-mm. Y todos se rehusaron, ¿no? They were afraid to go up and approach it. Nosotros nos da miedo ir allá. You've seen the picture of Nrsimhadev, he's fierce. Ustedes han visto la foto del señor Nrsimha, él es feroz. This form is known as Ugra Nrsimha. Esa forma es conocida como Ugra Nrsimha. So then Lord Brahma told what to do. Entonces el señor Brahma dijo, ¿qué hacemos? So he told Prahlad Maharaj, Entonces le dijo a Prahlad Maharaj, he was just 5-year-old. que tenía 5 añitos, He said, y le dijo, he came here because of you. él vino aquí por ti. Therefore, you should go up and pacify him. Entonces tú tienes que ir a apaciguarlo. So Prahlad Maharaj says, no problem. Entonces Prahlad Maharaj dijo, bueno, no hay problema. He was not afraid. Y no tenía miedo. So he took a garland, Entonces tomó una guirnalda flower garland, de and flores he walked up to Lord Nrsimhadev, y caminó, subió hasta donde está el señor Nrsimhadev fearless. sin temor. He knew that this Nrsimhadev is none different from my worship of Krishna. Él sabía que ese señor Nrsimha no era diferente de su deidad adorable, el señor Krishna. Prahlad Maharaj used to worship Krishna, Prahlad Maharaj solía adorar a Krishna. and still, when Lord Nrsimhadev came, he knew that he's the same Lord, he's my Lord. Y cuando el señor Nrsimha vino, él sabía, este es el mismo señor, él es mi señor. Prabhupada said, Prabhupada dijo, a dog, un perro, he
He will recognize his master Él reconoce a su amo, even if his master changes his outfits, his clothes. incluso si su amo se cambia de ropa. He still recognizes, he knows this is my master. Aún así, él lo reconoce y él dice, este es mi amo. Clothes are different today, but he is my master. Puede que se vea diferente hoy, pero él es mi amo. So Prahlad knew, Lord Agnideva is my master. Entonces Prahlad sabía, el Señor Nrsimhadev es mi amo. He looks different, Luce diferente, he looks fierce, temeroso, half man, half lion, mitad hombre, mitad león, but he's my Lord. pero él es mi Señor. So he went up to Lord Agnideva and he put the garland around his neck. Entonces él subió hasta donde estaba el Señor Nrsimha y le puso la guirnalda alrededor de su cuello. And when he did it, Y cuando lo hizo, Lord Agnideva stopped growling like a lion. el Señor Nrsimhadev paró de rugir como un león. The prophet says Y Prabhupada dice he began purring like a kitten. que él comenzó a ronronear como un gatito. He was going. He became like a kitten. Y se volvió como un gatito. And he lifted Prahlad, put him on his lap, Y levantó a Prahlad, lo puso en su regazo. he was rubbing his head, Y le estaba acariciando la cabeza. and Prahlad began to compose spontaneously Y espontáneamente Prahlad comenzó a componer wonderful prayers hermosas oraciones in Sanskrit. en sánscrito. Sanskrit is the language of the devas, of the demigods. Sánscrito es el lenguaje, el idioma de los devas y de los semidioses. It's the oldest language in the world. Y es el lenguaje, la lengua más antigua en el mundo. So Prabhupada took one of those prayers Entonces Prabhupada tomó una de esas oraciones and he puts it right in the middle of his poem. y lo escribió en la mitad de este poema. I'll read that verse. Yo voy a leer ese verso. Actually, you have it. Right? You read it in Spanish. Vamos a leer en español. Es el verso 6. It's number 6. Dice, como lo declaró Prahlad Maharaj al señor Nrsimhadev en el Srimad Bhagavatam, canto 7, 9, 28. Así, al asociarme con los deseos materiales uno tras otro, estaba siguiendo a la población en general al caer en un pozo ciego, lleno de serpientes. Mi querido Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, entonces el gran sabio Narada Muni amablemente me aceptó como discípulo y me instruyó cómo alcanzar la posición trascendental similar a la suya. ¿Cómo podría alguna vez dejar el servicio de tu sirviente? So, this was Prabhupada's mission. Entonces, esta es la misión de Srila Prabhupada. He was coming west, Vino al occidente and he was coming y él vino to instruct us para instruirnos how to achieve en cómo lograr a transcendental position una posición trascendental, similar to his own position. similar a su propia posición trascendental. He was coming to teach us how to attain transcendence. Él vino a enseñarnos cómo lograr la trascendencia. So Entonces, he inserted this verse in the middle of his poem. él insertó este verso en la mitad de su poema. So now at this point I want to sing the poem. Entonces ahora, en este punto, ahora sí quiero cantarles el poema. When I discovered this poem, Cuando yo descubrí este poema, I was moved by it, yo estaba conmovido por el poema. and I thought it is so beautiful. Y yo dije, es tan hermoso. The prophet composes on the boat crossing the Atlantic. Y Prabhupada compuso esto en el barco cruzando el Atlántico. I thought I would like to sing this. Yo pensé, a mí me gustaría cantar este poema.
like a song. como una canción. Because in ISKCON we sing songs by Bhaktivinoda Thakur, Porque en ISKCON nosotros cantamos canciones escritas por Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, por Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, and so on. We have songbooks, tenemos muchas canciones. and Prabhupada had instructed us that Y Prabhupada nos dio la instrucción de que these songs composed by these great devotees, estas canciones compuestas por estos grandes devotos, he said, they're as good as the Vedas. él dijo, estas canciones son tan buenas como los Vedas. They're not ordinary. Estas canciones no son ordinarias. He said, don't ignore them. Él dijo, no las ignoren. They're not cinema songs, Él dijo, no son canciones de películas, but they're songs coming from the heart sino que son canciones que vienen del corazón, of pure devotees. del devoto puro. So, Entonces, discovering this poem by Prabhupada, I really wanted to sing it. cuando descubrí este poema de Srila Prabhupada, yo realmente quería cantarlo. And I thought it would be nice Y yo pensé, sería bueno, sí, if all devotees could sing it. si todos los devotos pudiesen cantarlo. So I made a little prayer to Prabhupada. Entonces yo hice una pequeña oración para Srila Prabhupada. This is after Prabhupada had gone already. Esto es ya después de que Srila Prabhupada ya se había ido. He had gone back to the Nitya Lila, Y ya que se había ido a los Nitya Lilas, eternal pastimes of Krishna. a los pasatiempos eternos de Krishna. But I offered I said a little prayer, Entonces yo dije una pequeña oración. telling him that I would like to sing this song. Dile que a mí me gustaría cantar esta canción. And this way teach devotees to sing it also. Y de esta manera enseñarle a los devotos a que la canten también. So a few days after I said this little prayer, Entonces unos días después de que yo hice esta pequeña oración, this melody came to me. me llegó esta melodía. See, I always believed there's music in the air. Y yo pensé como que era música así en el aire. There are many great musicians Hay muchos grandes músicos who experience this. que experimentan esto. Songs come to them Y las canciones como que les llegan a ellos effortless. sin esfuerzo. So I thought, Entonces yo pensé, this melody came esta melodía me llegó, vino, and it fit the poem perfectly. y le calza el poema perfectamente. So Entonces I sat down with a couple of devotees, yo me senté con un par de devotos, one with a playing harmonium uno que tocaba el armonio and one with a mridanga. y otro con la miridanga. And I sang the melody for them, Y yo les canté la melodía a ellos and we practiced a little bit. y la practicamos un poquito. And then I went to Mayapur Y después yo me fui a Mayapur for Gaur Purnima. para Gaura Purnima. I think it was 2015. Y yo pienso que era en el 2015. 2015? And I thought I would test it out Y yo dije, la voy a probar for the first time, por la primera vez. because there's thousands of devotees that come to Mayapur for Gaur Purnima. Porque hay miles de devotos que llegan a Mayapur para Gaura Purnima. And when I sang it, Y cuando yo la canté, all the devotees loved it. a todos los devotos les encantó. They could follow it easily. Y lo pudieron seguir fácilmente. So then I knew, Entonces ahí yo supe. now I have to record it. Ahora tengo que grabarla. So in a couple of years I recorded it. Y en un par de años yo la grabé. And it's on my last CD that I made. Hace un par de años la grabé, en el último CD que grabé, que hice.
So let's sing it, Entonces cantémosla. and then I have a few more words to say about the meaning of the song. Y después vamos a decir unas pocas palabras más sobre el significado de la canción. Ready? ¿Están listos? Krishna, tava punya habe bhai. 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 Ye punya koribe tobe, Radharani sukhi hobe, Ruvayati bolito naikai. Ye punya koribe tobe, Radharani sukhi hobe, Ruvayati bolito naikai. Krishna tava punya habe bhai. Krishna tava punya habe bhai. Sri Siddhanta Saraswati Sati Sutta Priya Ati Krishna Seva Jagatulana. Sri Siddhanta Saraswati Sati Sutta Priya Ati Krishna Seva Jagatulana. Sri Mahanta Guru Jagate Madhya Guru Krishna Bhakti Vedanta. Sri Mahanta Guru Jagate Madhya Guru Krishna Bhakti Para icha balavan, pasta virte sanavan, poricha de purangirana. Prithivite nagarani, asamudra nagarani, sakale bole Krishna naam. Prithivite nagarani, asamudra nagarani, sakale bole Krishna naam. Tahali ananda hoy, tobe hoy dikvijan, Chaitanya Kripa Atisoy. Tahali ananda hoy, tobe hoy dikvijan, Chaitanya Kripa Atisoy. Maya dukta jata ruki, jagate sabai sukhi, Vaishnaver vichapurna. Maya dukta jata ruki, jagate sabai sukhi, Vaishnaver vichapurna.
Digo. So, now listen to the wonderful meaning of this song. La traducción del coro que repetimos. Oh hermanos, el Señor Supremo Krishna les otorgará virtud, pero solo lo hará primero cuando Srimati Radharani esté complacida con ustedes. Eso se los digo con toda seguridad. This refrain is an example of lost in translation. Este coro es un ejemplo de lo que se pierde en la traducción. As I said, it was translated by a young disciple of Prabhupada, American. Como les dije, esto fue traducido por un discípulo muy jovencito de Srila Prabhupada. Bengali was not his native language. Y el bengalí no era su lengua materna. And in the refrain, Y en el coro, he didn't get it. él no la agarró. It seems as if Prabhupada is speaking to old brothers. Parece como que Prabhupada estuviera hablando a, oh hermanos. But actually, Pero en realidad, the whole poem, el poema entero, Prabhupada is speaking to Krishna. el poema entero Prabhupada se lo estaba dedicando a Krishna. He entitled the poem, Y él intituló ese poema, A Prayer to the Lotus Feet of Lord Krishna. una oración a los pies del loto del Señor Krishna. And in his diary he said, Y en su diario él dijo, I reveal my heart and my mind to my dear companion. yo le revelo mi mente y mi corazón a mi querido compañero. And it becomes very clear, Y se vuelve muy claro, especially in the last 3 verses, especialmente en los últimos 3 versos, that he is talking to Krishna. que él está hablando a Krishna. But as I said, Pero pues como digo, lost in se translation. perdió un poco el significado de la traducción. It happens. Y sucede. So, we shall continue from verse 1. Entonces seguimos a partir del verso 1, el anterior era el coro. You recited. Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es muy querido para el señor Gauranga, el hijo de Madre Sachi. Voy a repetir. Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur es muy querido para el señor Gauranga, el hijo de Madre Sachi, quien es incomparable en su servicio al Señor Supremo, Sri Krishna. Él es ese gran maestro espiritual santo, el más magnánimo dentro de este universo, que otorga devoción a Krishna en varios lugares por todo el mundo. La 2. Su deseo es muy poderoso y por ello está haciendo que el santo nombre del Señor Gauranga se extienda por todos los países del mundo occidental, en todas las ciudades, pueblos y aldeas de la tierra, extendiéndose a todos los océanos, ríos y arroyos, de manera que todos puedan cantar los nombres de Krishna y Rama. Okay, wait a minute. So here Prabhupada is introducing the spiritual master. Entonces acá Prabhupada está introduciendo el concepto del maestro espiritual. And he says, Y él dice, it is by his desire es por su deseo that this is happening. que esto está sucediendo. Remember, this time Prabhupada's on the boat. Y acuérdense, esta vez Prabhupada está en el barco. On the boat. En el barco. There is no Krishna consciousness movement in the West. No hay todavía movimiento de conciencia de Krishna en Occidente. But Prabhupada is speaking as if it's already happened. Pero Prabhupada está hablando como si ya hubiese sucedido. He says, Él dice, by the desire of Bhaktisiddhanta, por su deseo de Bhaktisiddhanta, he is causing the holy name of Gauranga él está causando que el santo nombre de Gauranga to be spread throughout all the countries of the Western world. se expanda por todos los países del mundo occidental. So Prabhupada hasn't even gotten to America yet, but he is visualizing it happening. Prabhupada ni siquiera ha llegado todavía a América, pero ya lo está visualizando. Continue the 3rd verse. Tercero, así todas las direcciones serán conquistadas por una avalancha de éxtasis trascendental,
que fluye con la excesiva misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Cuando todas las miserables entidades vivientes que han sido corrompidas por Maya se vuelven felices, entonces el deseo del Vaishnava se cumplirá. Cuarto. Aunque mi Guru Maharaj me ordenó cumplir esta misión, no soy digno de hacerlo, ya que soy muy caído e incompetente. Siendo ese el caso, oh Señor Krishna, tu misericordia surge hoy de manera apropiada para hacerme ser digno, porque tú eres el más sabio de todos. So here Prabhupada is asking Krishna Aquí si la Prabhupada le está pidiendo a Krishna to give him the Shakti, que le dé Shakti, because to spread Krishna consciousness, porque difundir conciencia de Krishna, it is said in the Chaitanya se Charitamrita dice en el Chaitanya Charitamrita that without Krishna Shakti, que sin el Shakti de Krishna, no one can spread Krishna consciousness. nadie puede difundir la conciencia de Krishna. So Prabhupada knew this. Y Prabhupada sabía esto. So he's coming to execute the order of Bhaktisiddhanta. Entonces él está viniendo a ejecutar la orden de Bhaktisiddhanta. And he knows, Y él sabe, I will not be able to be successful at this unless I get Krishna's Shakti. yo no voy a ser capaz de ser exitoso en esta misión a menos que yo tenga el Shakti de Krishna. So he's begging Krishna Entonces él está rogándole a Krishna to empower him. que lo empodere. Because what he did Porque lo que él hizo is not ordinary. no es común y corriente, no es ordinario. So he says at the end of, Entonces él dice al at the final, end of verse 4 al that final del verso 4, he says, dice, you are the wisest of all, Krishna. porque tú, Krishna, eres el más sabio de todos. And therefore if you bless me, Y por lo tanto, si tú me bendices, I'll be able to do something. yo voy a ser capaz de hacer algo. So 5. 5. Si otorgas tu poder divino, entonces uno alcanza la sustancia objetiva, que es el servicio al maestro espiritual, y la vida se vuelve exitosa. Si se obtiene ese servicio, entonces uno queda verdaderamente satisfecho y finalmente recibe tu asociación debido a la buena fortuna. Now we shall skip and go to Ahora vamos a 7. saltar y vamos a ir al 7. Oh Señor Krishna, tú eres mi compañero eterno. Olvidándote, he sufrido los puntapiés de Maya, nacimiento tras nacimiento. Si hoy se presenta nuevamente la oportunidad de encontrarme contigo, entonces seguramente podré reunirme contigo. 8. Oh mi querido hermano, en tu compañía volveré a experimentar una gran alegría. Paseando por los pastos y los campos, pasaré todo el día contigo cuidando vacas, bromeando contigo y retozando por tantos bosques de braya. Disfrutaré del pasatiempo de robar y comernos el almuerzo los unos de los otros. ¿Cuándo será mío ese día? 9. El último. Hoy me llegó de una manera muy linda ese recuerdo de estar contigo. Sintiendo un gran anhelo, te llamé, oh Señor Krishna. Solo porque soy tu sirviente eterno, deseo tanto tu asociación. Excepto a ti, no tengo ningún otro nombre. Okay. So you can see in the last 3 verses, Entonces ustedes it's pueden very ver clear que en los últimos 3 versos es muy claro Prabhupada's talking to Krishna. que Prabhupada está hablando a Krishna. He's having a conversation Él está teniendo una conversación with his dear companion. con su querido compañero. But the chorus, the refrain, Pero el this coro, is the first thing. que es lo primero, el primer verso que hablamos. The devotee somehow, as I said, lost in translation. El devoto, de alguna manera, como dijimos, perdido en la traducción. What he translated Lo que él tradujo is wrong. está mal.
it's disconnected from the whole poem. Está desconectado del poema entero. So, Entonces, some devotees felt this is incorrect. algunos devotos sintieron esto es incorrecto. And they went to Srila Maharaj, Y fueron a donde Sridhar Maharaj, who was Prabhupada's friend and godbrother. quien era un buen amigo de Prabhupada y su hermano espiritual. And he was a scholar Y él era un escolástico, un académico, in Bengali. un bengalí. So as soon as he looked at the poem, Y tan pronto como él vio el poema, they went and they showed him, ellos fueron y le mostraron. this is what Prabhupada wrote on the boat. Esto fue lo que Prabhupada escribió en el barco. And he said, Y él dijo, oh, this is Sakyaras. oh, esto es Sakya Rasa. You know, there's 5 rasas, ¿Saben que hay 5 razas? 5 different relationships one can have with Krishna. 5 diferentes relaciones que uno puede tener con Krishna. There's Madhurya rasa, Madhurya Rasa, which is loving conjugal relationship with Krishna. que es el amor en la relación conyugal con Krishna. Then there's Vatsalya rasa. Después hay Vatsalya Rasa, This is parental relationship. que es la relación parental. So Krishna's relationship with the gopis La relación de Krishna con las gopis and the queens in Dwarka, y con las reinas de Dwarka, that's Madhurya. eso es Madhurya. Then his relationship with his parents, Entonces la relación de Krishna con sus padres, Yashoda and Nanda Maharaj, con Yasoda y Nanda Maharaj, this is Vatsalya. eso es Vatsalya. Then his relationship with all the cowherd boys, Y después su relación con todos los vaqueritos, his relationship with Arjuna, su relación con Arjuna, who's not a cowherd boy, he's a city friend. él no es un amigo vaquerito, él es un amigo citadino, He's a friend from the city. es un amigo de la ciudad. But and all the cowherd boys in Vrindavan, Pero todos los otros vaqueritos en Vrindavan, they're all in Sakyaras, todos ellos están en Sakya Rasa, friendship. amistad. And the thing about Sakyaras is, Y la cuestión con Sakya Rasa es, and even all the rasas, de entre todas las razas, like Mother Yashoda and Nanda Maharaj, como Madre Yasoda, Nanda Maharaj, they don't know that Krishna is God. ellos no saben que Krishna es Dios. They don't think that he is God. Ellos no piensan que Él sea Dios. They just think, Ellos solo piensan, he's my son, Él es mi hijo and I love him. y yo lo amo. And the cowherd boys, Y los vaqueritos, they don't think he's God also. ellos tampoco piensan que Él sea Dios. There's a feeling of equality. Hay un sentimiento como de Equality, igualdad, like friends. When como you have, amigos. you're a young man, Tú eres un you jovencito, know some other boys around your age. tú conoces a otros jovencitos de tu edad. There's a feeling of equality. Hay un sentimiento como de igualdad. So the cowherd boys, they think Entonces los vaqueritos piensan, we are Brajvasis, ellos piensan, nosotros somos Brajavasis. and Krishna is also Y Brajvasi. Krishna también es Brajavasi. And Krishna also thinks, yes, I'm a Brajvasi. Y Krishna dice, sí, yo también soy Brajavasi. And they wrestle with him. Y ahí raza con él. They wrestle with Y him, ellos pelean, playing, luchan con él, como la lucha libre. rolling on the ground. Y se ruedan por el piso. They play games, Y juegan juegos. and they form 2 sides. Y arman 2 bandos. One side is wrestling with the other side. Y un bando está jugando a la lucha libre con el otro bando. Krishna is on one side, Y Krishna está en un bando. Balaram's on the other side. Balaram en el otro. And there are statements in the Bhagavatam Y hay frases en el Bhagavatam
One boy says, yesterday I defeated Krishna. Y un niñito dice, yo ayer vencí a Krishna. He's nothing. Él no es nadie. And when Krishna lost, Y cuando Krishna pierde, he has to carry that boy on his shoulder. él tiene que cargar a ese niñito en los hombros. So these relationships between these boys and Krishna, Entonces, esta relación entre los niñitos y this Krishna is called Sakyarati. se llama Sakyarati. It's love in friendship, Que es amor en amistad and it's transcendental. y es trascendental. If they thought he was Krishna, that Krishna was God, Si ellos les hubiesen dicho que Krishna era Dios, they could not behave with him like that. ellos no hubiesen sido capaces de comportarse así. Mother Yashoda could not attempt to tie up Krishna Madre Yasoda no hubieran intentado amarrar a Krishna if she thought he was God. si él le hubiese dicho que él era Dios. See? ¿Bien? An example. Un ejemplo. If you thought I was God, and I'm not, Si a ustedes les dicen que yo soy Dios, but pero if you yo no soy, thought, pero si les dicen, if you for 1 second thought that I was God, si por un segundo ustedes piensan, les dicen que yo soy Dios, you'd be bowing down and saying, oh my God. ustedes estuviesen haciéndome reverencias como Dios mío, But you don't think I'm God, pero ustedes no piensan que yo soy and Dios, I'm not God. y yo no soy Dios. So we can be friends. Entonces podemos ser amigos. So Entonces, Krishna enjoys these rasas Krishna disfruta de estos razas with his devotees. con sus devotos. Another name of Krishna is Rasaraj. Otro nombre de Krishna es Rasa Raj, He's the enjoyer of all the rasas. que es el disfrutador de todos los razas. So these devotees in Vrindavan, Entonces estos devotos en Vrindavan they're under the influence of Yogamaya. están bajo la influencia de Yoga Maya. We, in the material world, Nosotros, en el mundo material, we are under the influence of Mahamaya. estamos bajo la influencia de Mahamaya. So, Entonces, in this poem, en este poema, Prabhupada is expressing Prabhupada está expresando especially in from the 7th verse, 7, 8, and 9. de a partir del verso 7 al 9, He's expressing an aspiration él está expresando una aspiración that after doing his service, de que después de que él haga su servicio, after his campaign of preaching around the world, después de este viaje de predicar alrededor del mundo, he wants to rejoin Krishna él quiere volverse a reunir con Krishna in Vrindavan, en Vrindavan, Goloka Vrindavan. en Goloka Vrindavan. He says, Y él dice, oh my dear, this word bhai, esta palabra bhai, Krishna tava punya habe bhai. Krishna tava punya habe bhai. Bhai can mean brother Bhai puede significar hermano or friend. o amigo. So he's saying, oh my dear friend, Entonces él está diciendo, oh mi querido amigo, oh my dear brother, oh mi querido hermano, in your company en tu compañía I will experience great joy once again, yo voy a experimentar gran placer una vez más, wandering about in the pastures, paseándome alrededor por los pastos. I will pass the entire day Voy a pasar el día entero with you contigo, in tending the cows, pastoreando a las vaquitas, joking with you haciendo chistes contigo, bromas. and frolicking. You don't know this word, frolicking? It means playing, horsing around, Y como bromeando, molestando contigo wrestling, y luchando, like boys. como los niños. You know, they're playing a little rough. Están jugando un poco brusco.
So he says, Entonces él dice, I will be joking with you, yo voy a estar haciendo chistes contigo frolicking, having fun y disfrutando contigo throughout the many forests of Braj. en las praderas de Braya. I will roll upon the ground Yo voy a rodar por el pasto, in por el piso, spiritual ecstasy. en éxtasis espiritual. When, oh, when will that day be mine? When, oh, when will that day be mine? Oh, ¿cuándo será que llegue ese día? So, this is the only place we know of where Prabhupada expressed his aspiration. Entonces, este es el único lugar donde nosotros sabemos que Prabhupada expresa su aspiración, His heart's desire. su deseo del corazón. In songs by Narottam Das Thakur, En canciones que hace Narottam Das Thakur, he expresses his aspiration él expresa su aspiración to be with Radha and Krishna de estar con Radha y con Krishna and serving them, y servirlos making flower garlands for them, y hacer guirnaldas para él, putting sandalwood, chandan on them. poniéndole chándal, pasta de sándalo en la frente. Narottam expresses, this is my desire. Y él ahora expresa, ese es mi deseo, This is my aspiration. esa es mi aspiración. So, the pure devotees, they have no material desire. Entonces los devotos puros, ellos no tienen deseos materiales. And sometimes they share with us what is their spiritual desire. Y a veces ellos comparten con él cuáles son sus deseos materiales. Prabhupada once said, desire is the constant companion of the soul. Prabhupada dijo, el deseo es el compañero constante del alma. We cannot become desireless. Nosotros no nos podemos volver sin deseos. But what we have to do is purify our desires. Pero lo que tenemos que hacer es purificar esos deseos. Give up our material desires. No, o abandonar nuestros deseos materiales. And the spiritual desires will manifest. Si abandonamos los deseos materiales, los deseos espirituales se van a manifestar. So one thing, Entonces, una cosa, at the very beginning, al puro principio, in the refrain, en el coro, how Prabhupada gets Krishna to give him the Shakti, cómo Prabhupada le dice a Krishna que le dé el Shakti, which he needs que él necesita to do this work. para hacer ese trabajo. He says, Él dice, what my Guru Maharaj asked me to do, lo que mi Guru Maharaj me pidió que hiciera, go to the West and preach in English language, and que es vaya al occidente y vaya y predique en las lenguas occidentales. from the English language then go to many other languages. Y del idioma inglés vaya por todos los otros idiomas. So Prabhupada is telling Krishna, Entonces Prabhupada le está diciendo a Krishna, what he's asked me to do, what he has asked me lo to que do, él me pidió que hiciera, this is like mission impossible. eso es como misión imposible. So Prabhupada in his humility says, I am incompetent, Y Prabhupada muy humildemente dice, yo me declaro incompetente. there's no way I can do this. No hay forma en la cual yo pueda hacer esto. But he says, but you, Pero él dice, pero tú, my dear Lord, mi my querido friend, Señor, mi amigo, my friend. mi amigo. He didn't call him my supreme personality of God. He says, my friend, Él no le dijo, tú, la suprema personalidad de Dios. Él le dijo, tú, mi amigo, or my brother. o mi hermano. He said, if you help me, then I'll be able to do it. Él le dice, se explicaron todos para allá. Él dice, si tú me ayudas, But there is something wonderful pero hay algo muy hermoso in that refrain. en ese coro He says, que dice, E punya koribe jobe, Radharani sukhi hobe. He says, él dice, I'll tell you what he says. les voy a decir lo que dice. He says, Dice, Krishna, I know
Krishna, yo sé, I know something about you. yo sé algo acerca de ti. And Gaudiya Vaishnavas know this about you. Y los Vaishnavas Gaudillas, saben esto acerca de ti. Other people, other Vaishnavas from other sampradayas don't know this. Otras Vaishnavas de otros sampradayas no saben esto. We know this because Chaitanya Mahaprabhu told us. Nosotros sabemos esto porque Chaitanya Mahaprabhu nos lo dijo. And what is that? ¿Y qué es eso? He said, Dice, you are always seeking the blessing, mercy of Radharani. que tú siempre estás buscando la misericordia de Srimati Radha. Practically your life revolves around Radharani. Prácticamente tu vida se basa en revolotear alrededor de Radharani. Many times Prabhupada would say, Muchas veces Prabhupada dijo, everyone is looking for the mercy of Krishna, todo el mundo está buscando la misericordia de Krishna, but Krishna is looking for the mercy of Radharani. pero Krishna está buscando la misericordia de Radharani. He is conquered by the love of Radharani. Él está siendo conquistado por el amor de Radharani. Although he is Ajita, A pesar de que él es Ajita, means unconquerable, lo que significa que él es inconquistable. who can conquer God? ¿Quién puede conquistar a Dios? But even God is conquered by love. Pero hasta Dios es conquistado por amor, And the love of Radharani. por el amor de Radharani. So this is a secret Entonces esto es como un secreto, knowledge about Krishna. el conocimiento secreto acerca de And he Krishna. said, Y él dice, Dhruva ati boli tomai tai. He said, this is fixed, él dice, esto está arreglado, like the pole star, como la estrella polar, Dhruva Loka. Drúbalo. That planet, Ese planeta, pole star, la estrella polar, it's always there. siempre está ahí. So Prabhupada's telling Krishna, ¿Será que si le puedes decir que afuera que hable un pasito? I know this about you. Prabhupada le dice a Krishna, yo sé esto acerca de ti. You always want Radharani's blessing. Tú siempre quieres la misericordia de Radharani. So Krishna, hearing Prabhupada say this, Entonces Krishna está escuchando a Prabhupada diciendo esto he's thinking, y él está pensando, so you know this about me, huh? entonces tú sabes esto acerca de mí. Prabhupada said, yes, I know this about you very well. Y Prabhupada dice, sí, yo sé esto acerca de ti muy bien. So he said, so what do you want? Entonces Krishna dice, bueno, ¿qué quieres? He's got Krishna's attention. Él ya logró tener la atención de Krishna. He says, Y le dice, well, my Guru Maharaj, bueno, mi Guru Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati, Bhaktisiddhanta Sarasvati, he's a great devotee of Radharani. él es un gran devoto de Radharani. Bhaktisiddhanta actually revealed Bhaktisiddhanta en realidad reveló in a letter to one of his disciples en una carta a uno de sus discípulos what his swarup, cuál era su swarup, what his position is in the spiritual world. cuál es su posición en el mundo espiritual. He is in Radharani's camp Él está en el campo de Radharani as one of her confidential maidservants. como una de sus sirvientas confidenciales. So Prabhupada knew this, Entonces Prabhupada sabía esto. so he's telling Krishna, Entonces él está diciendo a Krishna, my Guru Maharaj mi Guru Maharaj is a very dear servant of Radharani, es un sirviente muy querido de Radharani and he has asked me y él me ha pedido to do this mission impossible. que haga esta misión imposible. Now, Ahora, if you help me, si ustedes me ayudan, this will be good for you. esto va a ser bueno para mí. In a very charming way, he tells Krishna, Si tú me ayudas, esto será bueno para ti, le dice Prabhupada a Krishna, en una forma muy encantadora. you want to get in Radharani's good grace? Le dice Prabhupada a Krishna, ¿tú quieres estar en la buena con Radharani? Then help me. Entonces ayuda. Because he said, Porque él dice,
Because my Guru Maharaj is a servant of Radharani. Porque mi Guru Maharaj es un sirviente de Radharani. And he is empowered this Sankirtan movement. Y él está He said, empoderado de este movimiento de Sankirtan. that means this Radharani is behind the Sankirtan movement. Entonces él dice, eso quiere decir que Radharani es la que está detrás del movimiento de Sankirtan. She's not aloof from it. Ella no está ajena a eso. So he said, she wants this to be done. Entonces él le dice, ella quiere que esto se haga. Because my Guru Maharaj is a servant of Radharani. Porque mi Guru Maharaj es un sirviente de Radharani. So I can understand Entonces yo puedo entender what he's asking me to do. lo que él me está Radharani pidiendo que wants it hacer to be done. es porque Radharani quiere que se haga. And since you want Radharani's mercy, Y ya que tú quieres la misericordia de Radharani, then help me to do it, entonces ayúdame a hacerla and that will be good for you. y eso será bueno para ti. This is how Prabhupada got Krishna to give him the Shakti. Y así es como si la Prabhupada se las arregló para que Krishna le diese el Shakti. It is said in Chaitanya Charitamrita, Y se dice en el Chaitanya Charitamrita, Krishna Shakti Binonahe Tara Pravartana. No one can spread Krishna consciousness nadie puede difundir la conciencia de Krishna unless they have Krishna Shakti. a menos que tenga el Shakti de Krishna. So on the boat, Entonces en el barco, Prabhupada's fully aware of this, él ya estaba completamente consciente de eso and he's asking Krishna y le está pidiendo a Krishna as a friend, como amigo, Krishna tava punya habe, bhai. And we all believe that Krishna certainly gives him the Shakti. y nosotros todos creemos que ciertamente Krishna le dio el Shakti. What he was able to do Lo que fue capaz de hacer in 10 en years 10 años is inconceivable. es inconcebible, Inconceivable. inconcebible. So, Entonces, it's already after 8. ya se But this poem, este poema, Prabhupada wrote it as a poem. Prabhupada lo escribió en forma de poema. I was blessed with the ability to put it to music and sing it. Yo fui bendecido con este poema, de conocer este poema y ser capaz de ponerle la música. And I recorded it on my last CD. Y yo lo grabé en mi último CD. So, I have a few. Que yo le preguntaba si tenía algunas copias de ese CD, porque cuando yo estuve en Colombia vendió casi todas, entonces le preguntaba si le quedaba alguna y dice que le quedan unas poquitas. Sí. Yes, I'll take questions now. Maharaj, muy hermoso su poema. Maharaj. Just Maharaj, Prabhu. muy hermoso su poema. Very wonderful your poem, he says. Y a través de él yo puedo entender And through the poem I am able to understand que si la Prabhupada tiene una relación de amistad that Srila Prabhupada has a relationship, a friendly relationship. with Krishna. y entonces mi pregunta es, o So my sea, question is, entonces muchos pastorcillos de vacas so many cowherd boys, con Subal, as Subal, el maestro de Hridoy Chaitanya, the Lord Chaitanya's spiritual master, el maestro de Hridoy Chaitanya, Hridoy Chaitanya, Hridoy Chaitanya, él también sabía he also knows que hay servicios muy confidenciales that there are some very confidential como de services las Sakis, as the sacrifice Manjaris, or Manjaris. pero se le dio esta, ¿cómo se llama?, misión But this mission was given a Srila Prabhupada, to Srila Prabhupada, que tiene una relación de Saka, amistad, who has a Saka relationship, friendship, y enseñar todas las relaciones. and to teach every one of the relationships.
when Lord Chaitanya Mahaprabhu came, Cuando vino el Señor Chaitanya Mahaprabhu, he didn't come alone. él no vino solo. He came with his elder brother, Él vino con su hermano mayor, Nityananda Prabhu. Prabhu Nityananda. And Nityananda Prabhu, who is Nityananda Prabhu? ¿Y quién es Nityananda Prabhu? Narottam Das Thakur tells us, Narottam Das Thakur nos dice, Brajendra Nandana Jai, Sachi Sutta Hoila Se, Balaram Hoila Nitai. That the same Brajendra Nanda, Krishna, que el mismo Brajendra son of Nanda the king of Krishna, Braj, el hijo del rey de Braja, he has come as the son of Sachi. él ha venido como el hijo de Sachi. Therefore we sing Jai Sachinandana. Y por eso nosotros decimos Jai Sachinandana. And he said, and Balaram, he has come as Nitai. Y Balaram, él ha venido como Nitai. Krishna and Balaram Krishna y Balaram made an encore appearance in Kali. Encore. This is a French. hacen una aparición anclada en esta era. You know, sometimes let's see, when I was younger, Algunas veces cuando yo era joven, when I first came to America, la primera vez que yo vine a Estados Unidos, I liked music so much. a mí me gusta tanto la música I used to go to concerts que yo solía ir a conciertos, because I was in New York. porque yo estaba en Nueva York The top groups in the world would all come to New York. y todos los grupos más top del mundo iban a Nueva York. And I saw everybody that came through New York. Y yo vi que a todo el mundo que fue a Nueva York. So at these concerts, Entonces en esos conciertos, sometimes the group would play a veces el grupo tocaba for an hour and a half, tocaba como por 1 hora y media, sometimes 2 a hours. veces 2 horas. And then they would leave their instruments and get off the stage. Y a veces pues dejaban los instrumentos y salían del escenario. And the crowds Y in the concert hall la multitud en el they would concierto start making noise, empezaban a hacer ruidos banging on the seats, y pegándole a las sillas stomping on the floor, y zapateando en el piso and calling out y llamando in loud voice, con voz more, more, more. como a gritos, más, más, más. They want more Y music. querían más música. And this would go on sometimes for 3, 4, 5 minutes. Y eso a veces continuaba durante 3, 4, 5 minutos. And the band would come back out on stage. Y la banda volvía a salir al escenario. That's called encore. Y eso es lo que se llama encore. It's a French word. Es una palabra You francesa. understand? They come back out. Ustedes entienden que los hacen volver a salir. And they'll pick up the instruments and play for another half hour. Y entonces ellos retoman los instrumentos y tocan como por otra media hora. And then everybody will be happy. Y ahí ya todo el mundo queda contento. So, Krishna and Balaram, they came 5,000 years ago. Entonces Krishna y Balaram, ellos vinieron 500 años atrás. And they 5.000 años atrás. perform their pastimes. Y ellos hacen sus pasatiempos. The pastimes are called Leela. Y sus pasatiempos se llaman lilas. Leela means divine play. Lila significa juegos divinos. Divine play. Right? And then they went back Y después ellos regresaron to Goloka. a Goloka. But then in Kali Yuga, Pero en Kali Yuga, 5,000 years later, eh, they made an 5,000 años encore después. appearance. pero son 500. 5.000. Sí, él dijo, bueno. They made an encore. They came back. Señor Chaitanya, el señor Nityananda, ellos regresan. So Chaitanya Leela, Entonces el Chaitanya Lila, this is another Leela of Krishna. este es otro lila de Krishna. It's Krishna Leela. Es lilas de Krishna. Yeah.
But he's Krishna coming in disguise as a devotee of Krishna. Pero es Krishna que viene disfrazado como un devoto de Krishna. And he wants to teach us how to love Krishna. Y él viene a enseñarnos cómo amar a Krishna. Him and Nityananda Prabhu. Ahí, en Nityananda Prabhu. And Nityananda Prabhu, Y Nityananda Prabhu, along with him, junto con él, he brought many cowherd boys. él trajo a muchos vaqueritos. They didn't come alone. Ellos no vinieron solos. Chaitanya and Nityananda. El Chaitanya y el señor Nityananda, ellos no vinieron solos. Some of the associates of Mahaprabhu, Algunos de los asociados del señor Chaitanya Mahaprabhu they were gopis eran gopis or even queens. o incluso reinas. And the associates of Nityananda Prabhu, Y los asociados del señor Nityananda they were cowherd boys. eran vaqueritos. Now amongst the cowherd boys, Y ahora entre los vaqueritos there's 4 different groups. hay 4 grupos diferentes. One group is called Priya, like your name Priya. Un grupo se llama Priya, como tu nombre Priya. Priyanarma Sakas. Priya Narma Sakas. They are very, very dear, Ellos son muy queridos, close cercanos to Krishna a Krishna, in Goloka. en Goloka. In fact, De hecho, they know all about Krishna's love life. ellos saben todo acerca de la vida amorosa de Krishna. And they work Y ellos trabajan with some of the manjaris con algunas de las manjaris to make it possible for Radha and Krishna to meet. para que sea posible que Radha y Krishna se puedan encontrar. Because Porque young girls meeting with young boys las jovencitas encontrándose con los jovencitos is not allowed. no está permitido. In Krishna Lila, they are following the Varnashram Dharma strictly. En Krishna Lila, en los Krishna Lilas, ellos están siguiendo el Dharma estrictamente. But Krishna wants to enjoy with them. Pero Krishna quiere disfrutar con ellos. So these Priyanarma Sakas, these boys, like Subal, Madhumangal, Sridham, Entonces estos Priyanarma Sakas, estos niños, Subal, they are like his buddies. ellos son como sus amiguitos, And then sus yuntas serían otros. he tells them, Y él les dice, I want to see Radha, yo quiero ver a Radha, help me. ayúdenme. And they said, no problem. Y ellos dicen, no hay problema, We will arrange it all. vamos a hacer todos los arreglos. And this goes on. Y esto continúa. The Leela is going on El lila continúa in the spiritual world. en el mundo espiritual. And Rupa Goswami says, Y Rupa Goswami dice, actually, all the rasas en realidad todos los razas. is tinged with Madhurya. ¿Todos los razas? Yes, it's tinged with Madhurya rasa. Tinged means, Colaboran, ayudan. yeah. What did you say, collaborate? Help. Hmm? He said, help. No, they're They are influenced. todos los, would you repeat that? All the Todos rasas los razas has tienen una influencia de Madhurya rasa. a hint of Madhurya rasa. In other words, everybody in Vrindavan, En otras palabras, todo el mundo en Vrindavan, they want to see Radha and Krishna ellos quieren ver a Radha y Krishna together. juntos. And these Priyanarma cowherd boys, Y esos vaqueritos Priyanarma they're fully acquainted with Radha and Krishna's Leela, están completamente involucrados en los lilas de and Radha y they Krishna help y les ayudan make tasteful arrangements. a hacer arreglos sabrosos. So Rupa Goswami and others have written about this Entonces Rupa Goswami y otros han escrito acerca de esto extensively. extensivamente. So now, Ahora, when Chaitanya Mahaprabhu cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, estaba en Jagannath Puri,
as a sannyasi, como un sannyasi, he made his headquarters there. él tenía su cuartel general allí. After taking sannyas, Después de que tomó sannyasi, he went straight to Puri, él fue directamente a Puri, under request of Mother Sachi. bajo la solicitud por el requerimiento de Madre Sachi, Because she said porque ella dijo, she wants to get news about him, porque ella quiere tener noticias acerca de él, how he's doing. de cómo le está yendo. You see, when he left home to take sannyas, Cuando él se fue de la casa para tomar sannyas, he only told two devotees. él solamente le dijo a 2 devotos, He told Advaita le dijo a Advaita and he told Nityananda. y le dijo a Nityananda. And he told them, don't tell anybody. Y él les dijo, no le digan a nadie, But you know how it is. pero ustedes saben cómo es la cosa. You tell somebody a secret and Usted say, dice a don't tell alguien un secreto y le anybody. dice, no le digan a nadie. Before you know it, Antes de que usted sepa, everybody knows about it. Todo el mundo sabe acerca de eso. So the night before, Entonces la noche anterior, Mahaprabhu was planning to take sannyas. Mahaprabhu ya estaba planeando tomar sannyas. He comes home after Él vuelve a la casa doing después kirtan de un kirtan with his devotees. con sus devotos. And when he comes home, Y cuando él regresó a la casa, his dear wife Vishnu Priya, su querida esposa Vishnupriya, she was sitting on the bed, ella estaba sentada en la cama, looking very morose. luciendo muy Sad. triste. So Mahaprabhu said, what's wrong? Entonces Mahaprabhu le dijo, Why are you looking so sad? ¿por qué tú eres tan triste? She didn't want to tell him. Entonces ella no le quería decir. So he said, come on, tell me. Entonces él me ya, dígame, dígame. So she said, Entonces well, ella dijo, bueno, I heard a rumor yo escuché un rumor that you're going to take sannyas. de que usted va a tomar sannyas. And Mahaprabhu said, why are you listening to gossip? Y Mahaprabhu le dijo, ¿para qué se pone a escuchar chismes? You know, you shouldn't be listening to gossip. No deberías estar escuchando chismes. I'm still here. Yo todavía estoy aquí And you're all worried. y tú estás ahí toda preocupada. And this way he tried to pacify her. Y en esa forma él trató como de apaciguarla. But he was definitely planning to leave the next morning. Pero él definitivamente estaba planeando irse en la mañana siguiente. So it's described, Entonces se describe Vrindavan Das Thakur, Vrindavan Das Thakur. he was the first person to write a biography of Mahaprabhu's Leela. Él fue el primero en escribir una biografía acerca de los lilas de Mahaprabhu. He was ordered to write it by Nityananda Prabhu. Fue Nityananda Prabhu quien le ordenó escribir la biografía. And in the Chaitanya Charitamrita, Y en el Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj, Krishnadas Kaviraj Goswami, he is the author of Chaitanya quien es el Charitamrita. autor del Chaitanya Charitamrita, He also revealed that Nityananda Prabhu told him to write Chaitanya Charitamrita. él también reveló que fue el señor Nityananda Prabhu que le pidió que escribiera el Chaitanya Charitamrita. These two wonderful books Y esos 2 libros maravillosos, we have by the mercy of the Lord Nityananda Prabhu. nosotros los tenemos por la misericordia del señor Nityananda. Nityananda Prabhu is the original spiritual master. El señor Nityananda Prabhu es el maestro espiritual original. So, Entonces, Vrindavan Das Thakur says Vrindavan Das Thakur dice that in ¿Qué? the early morning, que temprano en la mañana, Mahaprabhu got up a la madrugada, el señor Chaitanya Mahaprabhu se levantó and starts going for the door. y empezó a irse hacia la puerta. And Sachi Mata was standing by the door. Y la madre Sachi, la mamá, estaba parada en la puerta. She also heard the rumor. Porque ella también oyó el rumor. And Mahaprabhu just walked past her
Y el señor Chaitanya Mahaprabhu solo pasó said she stood like a statue. Sachimata. y la mamá, Sachimata, se quedó parada como una She's estatua. standing by the door like a statue. Se quedó parada en la puerta como una estatua. Mahaprabhu walked past her. El señor Chaitanya Mahaprabhu pasó, He goes outside and he goes straight to the Ganges. salió de la casa y se fue directo al Ganges. Jumped in the Y Ganges. saltó al Ganges Swam over to the other side. y nadó hasta el otro lado. It's very wide. Y es muy ancho. Reached the other side. Y logró llegar al otro lado. And got up and began running to Katwa. Y salió de la tierra y empezó a correr hacia Cato, A few kilometers away. algunos kilómetros más allá. And he came to the ashram of his sannyas guru, Ishwapuri. Y llegó al ashram de Ishvarapuri. That's his sannyas guru. Ese es su gurú de sannyas. Ichabharati. No, Keshav Bharati. Ishvara. See? Thank you. Ishwapuri is his diksha, initiating spiritual master. Ishvarapuri es su maestro espiritual de iniciación. But Keshav Bharati Keshavarati de is his sannyas. sannyas guru. Es el gurú que le dio sannyas. And he went to his ashram. Y fue a su ashram And said, I want to take sannyas. y le dijo, yo quiero tomar sannyas. That is a beautiful pastime. Ese es un hermoso pasatiempo. And after taking sannyas, Y después de que tomó sannyas, people were crying la gente estaba llorando because they saw Mahaprabhu, all his beautiful hair. porque ellos vieron como todo el hermoso cabello del señor Chaitanya lo vieron caer. There was a barber there, Había un barbero ahí and he ordered the barber, shave it all off. y él le ordenó al barbero, afeítelo todo. And Mahaprabhu is very beautiful with his long hair. Y Mahaprabhu era muy hermoso con su cabello largo. And Keshav Bharati was actually a Mayavad sannyasi. Y Keshavarati en realidad era un sannyasi mayavadi. So Mahaprabhu didn't have any sikha. Entonces Mahaprabhu no tenía ninguna sika. All his beautiful hair gone. Todo su hermoso cabello se le fue. He ordered the barber to shave me up. Y él le ordenó al baba, afeíteme. And the barber didn't want to do it. Y el baba no lo quería hacer. He started crying. He says, I can't do it. Y él empezó a llorar y le dijo, yo no puedo hacerlo. I won't do it. Y no lo haré. And all the people who gathered around, they're telling the Baba, don't do it, don't Y shave la it. gente se reunió así alrededor del baba y le decían, no lo haga, no lo They afeite. love Mahaprabhu the way he was. Ellos amaban a Mahaprabhu la forma en que él estaba, As Nimai Pandit. como Nimai Pandit. But Mahaprabhu got firm with the Baba and said, I order you, shave me up right now. Y Mahaprabhu se le puso firme al baba y le dijo, yo ya le ordené, afeíteme ya. So the Baba shaved. While he's shaving Mahaprabhu, he's crying like anything. Y el baba lo empezó a afeitar y mientras lo afeitaba, él lloraba como nadie. And afterwards he says, I take a vow, I will never shave anybody's head up again. Y cuando terminó dijo, yo tomo un voto, yo nunca más en mi vida voy a volver a afeitar a nadie. Yours is the last head I will ever shave. Este es el último cabello que yo alguna vez en mi vida voy a afeitar. So, but Mahaprabhu converted Keshav Bharati. Pero Mahaprabhu convirtió a Keshavarati He made him a Vaishnava. y lo hizo un Vaishnava. And after he took sannyas, Y después tomó sannyas he said, I'm going to Vrindavan y dijo, yo voy a Vrindavan alone. solo. Nityananda Prabhu was there. And I said, no, you can't go alone. He said, yes, I'm going alone. Y entonces él dijo, yo voy a ir solo. Y ahí está el señor Nityananda y le dijo, no, no puedes ir Anyone solo. to follow me. And he starts running down the road. Y él dijo, yo no quiero que nadie me siga. Y empezó a irse por el camino. But Nityananda Prabhu, Pero el señor Nityananda, he's so merciful to the devotees. que es tan misericordioso con los devotos, He taught when the devotees wake up later in the morning and they find out that Mahaprabhu's gone without even saying goodbye,
Entonces él pensó, y cuando se despierten los devotos y se den cuenta que no van a encontrar al Señor Chaitanya, que se fue sin decir ni siquiera adiós, they'll be so heartbroken. van a tener el corazón tan roto They might die. que se pueden hasta morir. Remember, this is the Lord of their life. Recuerden, este es el Señor de la vida. And he goes without saying goodbye. Y se va sin decir ni hasta luego. So Nityananda Prabhu come up with a trick. Entonces el Señor Nityananda salió con un truco. He ran ahead of Mahaprabhu. Corrió adelante del Señor Chaitanya Mahaprabhu. And he saw some cowherd boys, Y vio unos vaqueritos, young boys taking care of cows. unos jovencitos cuidando vaquitas. And he told them, Y les dijo, a sannyasi will be coming here shortly. va a venir un sanyasi dentro de poco. And he will ask you Y les va a preguntar if this is the way to Vrindavan. si este es el camino hacia Vrindavan. He said, I want you to lie to him. Y yo quiero que le digan Tell mentiras. him, Y tell le him, no, digan, it's this way. no, es este camino. So he tricked Mahaprabhu into coming back. Entonces le hizo el truco a Mahaprabhu para que él volviera. And when Mahaprabhu was coming back, he approached the Ganges again. Y cuando Mahaprabhu estaba volvió a llegar al Ganges otra vez. But in his ecstasy, he thinks it's the Jamuna. Pero en su éxtasis él pensó que era el Yamuna. And he says, I finally had made it to Vrindavan. Y él dijo, finalmente llegué a Vrindavan. And then he saw, coming down the river in a boat, was a Dvaita. Y después vio que bajando el río venía en un barco Advaita. So he says, Advaita, Entonces le dice, Advaita, what are you doing here in Vrindavan? ¿qué estás haciendo con Vrindavan? Advaita said, Advaita le dice, Mahaprabhu, he says, wherever you are, le dice Mahaprabhu, donde sea, donde quiera que tú estés, that is Vrindavan. eso es Vrindavan. Because your mind is always in Vrindavan. Porque tu mente siempre está en Vrindavan. He said, we are not in Vrindavan, we're still in Bengal, this is the Ganges. Y le dijo, nosotros no estamos en Vrindavan, estamos todavía en Mayapur y este es el Ganges. So Mahaprabhu realized, Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu se dio cuenta. he said, oh, that Nityananda, he has tricked me again. Entonces dijo, Nityananda me hizo un truco otra vez. So Advaita says, anyway, since you're here, let's go to my house in Shantipur. Entonces Advaita dijo, bueno, ya que estamos aquí, vamos a mi casa en Chantipur. And I'll cook you some nice prashadam Le cocinaré un buen prasad and give you an extra set of clothing y to te voy wear. a dar otro set de ropa. Stay a few days with me before you go to Vrindavan. Quédate aquí unos días conmigo antes que te vayas a Vrindavan. So Mahaprabhu said, okay. Entonces Mahaprabhu dijo, bueno. Meanwhile, as he's going to Advaita's house, Mientras tanto, mientras ellos estaban yendo a la casa de Advaita, Nityananda Prabhu went to Mayapur and Navadvip and he told all the devotees, y el señor Nityananda se fue a Hundreds. Navadvip y le dijo a todos los devotos, a cientos de hundreds of devotos, devotees, cientos hundreds, de devotos, and he told them all, come to Advaita's house in Shantipur. y les dijo, váyanse todos para la casa de Advaita Acharya en Chantipur You'll get to see Mahaprabhu y van a poder ver a Mahaprabhu before he goes to Vrindavan. antes de que se vaya a Vrindavan. So they all came there. Entonces todos llegaron allá He went to the Mahaprabhu's house y fueron a la casa del señor Chaitanya Mahaprabhu and he told Mother Sachi, y le dijeron a la madre Sachi, he said, I'm sending a palanquin. estoy mandando un Palanquin? palanquín, Because the Prophet said that, classy ladies, porque Prabhupada contó que las señoras de clase, they were going anywhere, they wouldn't walk. ellas no caminaban, There were no cars, porque no había autos, so they traveled in a palanquin. entonces ellas viajaban en un palanquín. So Nityananda Prabhu arranged a palanquin to bring Sachimata Entonces Nityananda Prabhu hizo los arreglos para que un palanquín llevara a Sachimata to Advaita's house in Shantipur. a la casa de Advaita en Chantipur. So Sachimata is excited. Entonces Sachimata estaba emocionada. I'll get to see my Nimai, Voy a ir a ver a mi Again. mamá y nuevamente. because she realized also he took sannyas.
porque también ella ya se había dado cuenta que tomó sannyas. So she went inside the house and she told Vishnupriya, Entonces fue a su casa y adentro de su casa y le dijo a Vishnupriya, come, let's go in the palanquin together and we will go and see Nimai. vámonos rápido en el We'll see palanquín, our vámonos a ver a Nimai. Nimai. But Vishnupriya says, Pero Vishnupriya dijo, no, you go alone. no, tú ves sola, I cannot go. yo no puedo ir. She said, why not? ¿Pero por qué no? She said, if I go, Mahaprabhu will be unhappy. Porque si yo voy, Mahaprabhu estará infeliz. Because when a sannyasi is never to see his wife again. Porque se supone que un sannyasi no tiene que ver a su esposa nunca más. Prabhupada said, it's like civil suicide. Prabhupada dijo que el sannyasi es como un suicidio civil. Like he's dead. Él es como To que the está wife. muerto para la esposa. No divorce, but if he takes sannyas, that's it. Entonces, si él toma sannyasi, eso es todo. So she said, so I cannot go. Entonces ella dijo, yo no puedo ir. So Mother Sachi said, well, if you're not coming, I'm not going. Y entonces la madre Sachi le dijo, "No, entonces no va, no te voy". And Vishnupriya said, no, you go. He will want to see you. Entonces Vishnupriya dijo, no, tú ve, él sí te quiere ver a ti. He'll be happy to see you, Y estará muy feliz de verte. but he won't be happy to see me. Pero no estará feliz de verme a mí, Because people will talk. porque la gente va a hablar. So Sachi said, okay. Entonces Sachi dice, ok, So she went alone. y se fue sola. When she came, Cuando ella llegó, am I going too late? Oh, it's okay. It's okay. pero te falta la puya y hay gente que This is nectar. It's así okay. igual. Please. Yeah. So he said, Entonces él when dijo, she got to the house of Advaita, cuando llegaron a la casa de Advaita, as she came into the courtyard, mientras que ella llegó al patio, Mahaprabhu was sitting there with all the devotees around him. Mahaprabhu estaba sentado allí con todos los devotos alrededor And all his beautiful hair was gone, y todo su hermoso cabello se había ido completely. completamente And he's wearing saffron. y ya estaba vistiendo azafrán. He's a sannyasi. Era un sannyasi. When his mother Sachi saw him, Cuando la madre Sachi lo vio, she just stood there and began crying. ella se paró ahí y empezó a llorar. Mahaprabhu got up, walked over to her, Y el señor Chaitanya Mahaprabhu caminó hacia ella and fell down at her feet, y cayó a sus pies, dandavats. dandavas, reverencias, And he touched his head to her feet. y tocó a sus pies con su cabeza. And then he kneeled down looking at her, Y después la with miró hacia ella hands folded. con sus manos de oración And he says, Mother, y le dijo, madre, somehow or other, de una manera u otra, in a moment of madness, en un momento de locura, I took sannyas. yo tomé sannyas. He's like saying, I don't know what came over me. Yo no sé lo que me pasó, Somehow or other, I took sannyas. de una manera u otra tomé sannyas. Mahaprabhu he's got a sense of humor. Mahaprabhu tiene su sentido del humor. Somehow or other, I don't know. De una manera u otra, yo no sé, yo tomé sannyas. He said, but Pero this body belongs to you. este cuerpo te pertenece. You gave me this body, Tú me diste este cuerpo. right? We get our body from our mothers. Nosotros obtenemos nuestro cuerpo de nuestra madre. So he said, Entonces él dijo, so this body belongs to you. entonces este cuerpo te pertenece. If you order me right now, Si tú me ordenas en este mismo momento, just order me. solo ordena. I'll give up this sannyas Yo abandono este sannyas and I'll come back home with you. y me devuelvo a la casa contigo. And all the devotees are like, Y todos los otros como they're shocked to hear this. choqueados de escuchar They're esto. thinking anything is possible with Mahaprabhu. Y ellos dijeron, pues como todo es posible con Mahaprabhu. He is Swarat, he's independent, he can do anything. Él es suave, él es independiente, puede hacer cualquier cosa. So you tell me, I'll give up this sannyas and come right back home with you. Tú dime nomás y yo ya abandono este sannyasi y me devuelvo a la casa contigo. And Sachimata said, Y Sachimata dijo, no, I can't let you do that.
no, yo no te puedo permitir que hagas eso. If you do that, Si tú haces eso, people will be talking about you. la gente va a estar hablando acerca de ti. All the gossip, all the village talk will be how you gave up sannyas and went back to your mother. Todo el pueblito va a estar hablando y chismoseando cómo tú abandonaste la sannyas y te volviste con tu mamá Just like a mama's boy. como un hijo de mami. They will make fun of you. Se van a burlar de ti. So Sachimata says, I will not be able to tolerate hearing that. Yo no sería, dijo Sachimata, yo no sería capaz de tolerar escuchar esas cosas. So I can't let you do that. Entonces yo no te puedo permitir que hagas eso. So he said, then what am I to do? Entonces él dijo, pues entonces ¿qué tengo que hacer? She said, Ella dijo, I've got an idea. yo tengo una idea. Go to Jagannath Puri Ve a Jagannath and make your headquarters there. y haz tu cuartel general ahí. And every year, Todos los años, all the devotees from Bengal go to Jagannath Puri to celebrate Rath Yatra. todos los devotos de Bengal van a Jagannath Puri a celebrar el Ratha Yatra. And they will be with you, they will see you. And when they come back to Bengal, Ellos van a ir todos a verte y cuando ellos vengan de vuelta a Bengal, a Mayapur, I'll get news about you. entonces ahí yo voy a tener noticias tuyas. And I'll be happy with that. Y yo estaré feliz con eso. If I could know that you're doing all right. Si yo al menos puedo saber que tú estás bien. So he said, okay, that's a good idea. Entonces él dijo, bueno, eso es buena idea. And that's how he went to Puri, Y así es como él fue a Puri, by the suggestion of Sachimata. por la sugerencia de Sachimata. So, Entonces, but pero just a little bit more. hay un poquito más. Every year the devotees are coming. And now when I say they're coming to Rath Yatra, Cada año los devotos From están Bengal. yendo y ellos van a Ratha Yatra desde Bengal. it's like you walking from Chile to Colombia. Es como ustedes yendo desde Chile a Colombia. I don't know the distance, but it takes them over a month to walk there. Yo no sé la distancia, pero más o menos toma como un mes llegar allá caminando. There's no cars, No hay autos, there's no buses, there's no no hay buses, trains, no hay trenes, no planes. no hay aviones. 500 years ago. Hace 500 años. But every year they wouldn't think twice Pero cada año ellos ni la pensaban dos veces. to walk to Puri No pensaban dos veces en ir caminando a Puri, from Bengal desde Bengal, just to be with Mahaprabhu solo para estar con Mahaprabhu and to participate in the Jagannath Rath Yatra festival. y participar en el festival Ratha Yatra del Señor Jagannath. So after a few years of doing that, Entonces, después de algunos años de hacer eso, one day they were getting ready to go back. un They were in Puri, día estaban listos para getting ready regresar. to go back to Bengal. Desde Puri ya estaban listos para regresar a Bengal. And Mahaprabhu came to all the Bengali devotees Y and Mahaprabhu vino a ver a todos los devotos bengalíes he said, y les dijo, I don't want you all to come anymore. ya no quiero que vengan nunca más. Don't come again next year. No vuelvan más el próximo año. And they were like, Ellos estaban como, what? ¿qué? How can you tell us not to come? ¿Cómo no nos You puedes are decir que no alive. vengamos si tú estás vivo? And he turned to Nityananda Prabhu. Y él se volteó a Agnideva y le dijo, He said, you especially, tú especialmente, don't come back. no vuelvas a Puri. You spend so much time here with me. Tú pasas tanto tiempo aquí conmigo. Who's preaching to the people in Bengal? ¿Quién le está predicando a la gente allá en Bengal? I want you to go and stay there and preach. Yo quiero que tú te quedes ahí y prediques. Go to every house Ve a cada casa and preach Krishna consciousness. y predica la conciencia de Krishna. And Nityananda Prabhu was like, Y el Señor he's very Nityananda, attached to ellos Chaitanya estaban muy Mahaprabhu. apegados al Señor Chaitanya Mahaprabhu. And then he told them, he says, one more thing. Y le dijo, y una cosa más, He says, when you get to Bengal, cuando tú llegues a Bengal, you should get married. tienes que casarte.
And Nityananda Prabhu said, "What? Y el señor Nityananda dijo, ¿qué? You're a sannyasi and you're telling me to get married?" ¿Tú eres un sannyasi y me estás diciendo a mí que me case? He said, Si Nityananda was a sannyasi? "No, he was avaduta. Él era un abaduta, el señor Nityananda. He used to dress in a blue dhoti, Se vestía como en un dhoti como azul, with jewelry in his hairs, con joyas en las ankle orejas bells on his ankles. y con campanitas en los tobillos, con tobilleras. He was definitely not a sannyasi. Él definitivamente no era un But he sannyasi, was single, pero era soltero. and he was acting most unusual. He was acting unusual. Pero él estaba actuando de manera inusual Therefore he was called avadut. y por eso es que se le llama abaduta, It means he doesn't follow porque no all sigue the rules. todas las reglas. But Mahaprabhu was always quick to tell the devotees, don't think anything bad about whatever he does. Pero el señor Chaitanya siempre era muy rápido diciéndole a los devotos, no piensen nada malo acerca de lo que él haga. And Vrindavan Das Thakur, he wrote one verse Y Vrindavan Das Thakur escribió un verso in the Chaitanya Bhagavat. en el Chaitanya Bhagavan. He says, if you see Nityananda Prabhu coming out of a brothel Si ustedes ven al señor Nityananda Prabhu or a liquor shop, coming out of a... brothel, a house of prostitutes, Sí. Si ustedes ven al señor Chaitanya, al señor Nityananda Prabhu saliendo de un burdel or a liquor shop, o de una licorería, Vrindavan says, don't let your mind think that he's doing anything bad. no dejes que tu mente piense que él está haciendo nada malo. He's gone there only to deliver somebody. Él solamente ha ido ahí solamente para liberar a alguien. Yeah. So, and along with him, when he left Puri, when he left Mahaprabhu, Y con él, cuando there were él se fue, 12 cowherd boys habían 12 vaqueritos who came with him from Goloka. que vinieron con él de Goloka. They were known as the Dwadasa Gopalas, Y son conocidos como los Dwadasa Gopal, very special cowherd boys. vaqueritos muy especiales. And they went with him Y ellos se fueron con él back to Bengal, de vuelta a Bengal and they began the first preaching. y ellos comenzaron con la primera prédica, They began taking disciples. comenzaron a tomar discípulos. First, Primero, Nityananda Prabhu and his Dwadasa Gopalas. Nityananda Prabhu y sus Dwadasa Gopal. At that time, there was no books. Y en esa época pues no había libros, No books. no había libros. The Goswamis were in Vrindavan, 6 Goswamis. Los Goswamis estaban en Vrindavan, They were los 6 there Goswamis, writing books y estaban allá escribiendo libros to explain the science of Krishna para consciousness explicar la ciencia de la conciencia de Krishna, on the order of Mahaprabhu. bajo la orden del señor Chaitanya Mahaprabhu. But Nityananda Prabhu and his cowherd boys, Pero el señor Nityananda y sus vaqueritos, see, he's in charge of Sakyarasa. ellos estaban a cargo de Sakya Rasa. They were making devotees and initiating them. Ellos estaban haciendo devotos e iniciándolos. They were the first, you could say, new gurus. Ellos eran los primeros, como pudiésemos decir, los nuevos primeros gurús. And incidentally, Incidentemente, coincidencialmente, I'll leave you with this last point, los dejo con este último punto, that our Srila Prabhupada, que nuestro Srila Prabhupada his family, es familiar. they, his name was Abhay Charan De, ¿Se acuerdan que su nombre era Abhay Charan De? Yeah. right? And his father, his name was Gaur Mohan De. Y su padre se llamaba Gaur Sí. Mohan De. So Prabhupada's father, Entonces el padre de Prabhupada, they were connected to one of the 12 cowherd boys.
Ellos estaban conectados con la familia de uno de los 12 vaqueritos. So, from the very beginning, Prabhupada had some affiliation Entonces, desde el principio, si la Prabhupada tenía alguna afiliación with Sakya Ras. con Sakya Ras. Prabhupada writes about this in the Chaitanya Charitamrita. Prabhupada escribe acerca de esto en el Chaitanya Charitamrita. The cowherd boy that Prabhupada's father and were connected to, Los vaqueritos a los cuales el padre de la Prabhupada estaba relacionado. in Chaitanya Lila, his name was En el Chaitanya Lila dice que su nombre era Udaranadat Thakur. Udaranada. Thakur. You know, all the associates of Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, they came down from the spiritual world. Todos esos asociados del señor Chaitanya y del señor Nityananda Prabhu, ellos vinieron directamente del mundo espiritual. Narottam Das Thakur sings in one song, Narottam Das Thakur canta en una canción. Gorangira Dhupipada. That song? En esa canción, Gorangira Dhupipada, he sings Gorangira Sangigane Nitya Siddha Korimani. He says all the associates of Mahaprabhu and Nityananda, they were all Nitya Siddhas. dice que todos los asociados del señor Chaitanya y del señor Nityananda Prabhu, todos son Nitya Siddhas. They came from Goloka. Ellos vienen de Goloka. And they took on these forms. Y toman estas formas. They're not ordinary people. No son personas ordinarias. And you have a question? Okay. Shoot. In English or Spanish versus English? Spanish primero. Claro, para que lo tomase. Que él dice que el señor Chaitanya mandó al señor Nityananda a Maya y le dijo no vuelva más por acá. Y yo leí también que pues el señor Nityananda sí se casó y tuvo un hijo y que el hijo del señor Nityananda era una encarnación del señor Chaitanya. Pero nosotros siempre nos dicen que la última encarnación del señor Chaitanya, de Krishna, era el señor Chaitanya. Y que al parecer el señor Nityananda no se sentía capaz de ya nunca más ver al señor Chaitanya, señor Nityananda. Entonces él pidió que se le presentara la forma de su hijo para poder estar siguiéndose relacionando. Entonces yo quería como verificar ese hecho y dónde está, porque yo nunca lo he leído, solo lo he escuchado. Hay un libro que se llama Nityananda Vamsa. Yo lo leí en el Nityananda Vamsa, pero no sabía si era fidedigno ese Nityananda Vamsa que yo leí. Ahora sí voy a traducir. So tell me what you were saying in Egypt. I was saying that I read in a book that I was not so sure to how verified it was, but now he says that it's the Nityananda Vamsa. That when Chaitanya Mahaprabhu sent Nityananda Prabhu to Mayapur and he got married, apparently he had a son, and that son, it seems that it's Sri Chaitanya Mahaprabhu's reincarnation, I mean. And the thing is that we have always been told that the last incarnation of Krishna is Sri Chaitanya Mahaprabhu, and that's the last one. So I was wondering how is it that in this canon we are not told that Sri Nityananda Prabhu had a son that is also Sri Chaitanya Mahaprabhu. So I wanted to just to confirm how bona fide it is. I read it in a book, but as it is not a Bhaktivedanta book, trust book, I am not so sure how bona fide it is. He was not an incarnation of Chaitanya. Que el son. Yes. Que el hijo no era una encarnación del His name señor was Chaitanya. Virabhadra. Y su nombre era Virabhadra. He was an incarnation of Nityananda. His son. Él no era una encarnación del señor Chaitanya, sino que era una encarnación del señor Nityananda, el hijo. El padre y el hijo son el mismo. So the father and the son are the same person. Sí, el padre y el hijo son el mismo. See, and he was a big preacher. Y
Y él fue un gran predicador. Virabhadra. Virabhadra. He, when, I forgot to tell you, Se me olvidó decir. when Nityananda Prabhu went back, Cuando el señor Nityananda Mahaprabhu volvió, he told Goridas Pandit. él le dijo a Goridas Pandit. Goridas Pandit is also one of the cowherd boys. Goridas Pandit es también uno de los 12 vaqueritos. De los 12 vaqueritos. So Nityananda Prabhu told him, Entonces el señor Nityananda Prabhu le dijo, Mahaprabhu told me I should get married. Mahaprabhu me dijo que yo me tengo que casar. And Goridas says, oh, my brother has a beautiful daughter. Y Goridas dijo, ay, mi hermano tiene una hija súper hermosa. Go and marry her. Ve y te casas con ella. Her name is Janavamata. Y su nombre es Janavamata. So Nityananda Prabhu goes right away. Entonces el señor Nityananda Mahaprabhu fue inmediatamente. And he goes to Goridas Pandit's brother, I forget his name. Y fue a la casa de Goridas Pandit, a la casa del hermano de Goridas Pandit. To keep track of all these names is not easy. Se me olvidó el nombre, pero tener el récord de todos sus nombres no es So he fácil. told him, I want to marry your daughter. Y le dijo, yo quiero casarme con tu hija. So her father was very happy Y entonces su papá estaba muy feliz to have Nityananda as my son-in-law. de tener a Nityananda como mi yerno. Who could ask for anything more? ¿Quién puede pedir algo más en la vida? Surya Ram. Surya Ram. Yeah. He says that his name was Surya Father. Ram. So it was arranged to get married. Entonces se arregló el matrimonio. And I think the day of the wedding, Y creo que el día de la boda, he had another daughter. él tenía otra hija. Her name was Vasudha. Y su nombre era Vasudha. 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 She came to bring something to Nityananda Prabhu. Y ella vino a traerle algo a Nityananda Prabhu. And he said, Y who are you? ¿tú quién eres? And she said, I'm the sister of Janava. Él le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy la hermana de Janava. So Nityananda Prabhu told her, send your father here. Y el señor Nityananda le dijo, And the father tráeme a came. tu papá. Nityananda said, Y I cuando want llegó el padre del to señor marry Nityananda, both of them. cuando llegó el señor Nityananda le dijo al papá, yo me voy a casar con las dos. I want both of them. Yo quiero a las dos. So he took two wives. Entonces él tomó dos esposas. And Virabhadra Y Virabhadra was the son of Vasudha. era el hijo de Vasudha. So this is the lila pastime Entonces ese es el pasatiempo, el lila. of Nityananda Prabhu, Nityananda Ram, Y and Nityananda Chaitanya Mahaprabhu. de Nityananda Ram y Chaitanya Mahaprabhu. Okay? Ya. So, thank you all very much for listening. So, tomorrow night, Mañana por la noche, the program will be in, there's another temple room in the back there, it's bigger. el programa va a ser en el salón del templo de atrás, que es más grande. And Jagadguru told me, he says, Jagadguru me dijo, because this is pretty small, porque este es bien pequeñito. he expects there'll be a lot more people tomorrow night. Y él espera que va a haber mucha más gente mañana por la noche. And Sri Bhakti will be coming Y Sri Bhakti va a venir with his instruments. con sus instrumentos. The sitar, El sitar, the esraj, de Esraj, yes, subahad, yeah. So we're going to have a nice little concert tomorrow vamos a night. tener un lindo concierto ahí. Mario, ¿cómo se puede conseguir la música How can they get your CD? en Spotify? Oh, All the your CD. music. Spotify. I'll give you one. You know. Tiene unos poquitos You, y saca y le va a- you live here? Yes, he lives Sí, here. en el templo. Ya. I can give you Me va a dar tomorrow uno morning mañana por la mañana.
What about YouTube or Spotify? We can find your music there? Yeah, En YouTube o Spotify se puede encontrar la música. it's on, what's it called? CD Baby or something like Se that. llama como CD DVD o algo así. That is the digital distributor. They upload your music on the digital store. Mhm. YouTube or Spotify. I think we can search it Yeah, with you your can find name. it. Yeah, because nowadays Prabhu dice que se puede buscar la música en Spotify con things su are nombre. always changing. Y él dice que ahora en estos días las cosas siempre están cambiando. But and I said I only have a few CDs, Y yo dije que yo tengo solo unos poquitos CDs, maybe 3 or 4. como 3 o 4 me So quedan. I'll send one to you. Yo le voy a guardar uno. Pundarit, el programa se llama Pundarit Vinyani. Okay, you want one? Okay, you'll get that. What is your CD called? ¿Cómo se llama su CD? A prayer to the lotus feet Se llama of Lord Krishna. Una oración a los pies del loto del Señor Krishna. There's a beautiful picture on the cover of the CD. Hay una linda foto en la portada del CD. It's a picture of a painting. Es una foto de una But pintura it looks real. que parece real. Prabhupada is playing kartals Prabhupada está tocando cártara and Radha and Krishna standing behind him. y Radha Krishna están paraditos atrás de él. That's it. Esa es. Yeah. En YouTube lo van a encontrar. Ahí está la María. That painting is hanging on the wall Esa pintura está colgada en las paredes de right next to Prabhupada's Vyasasana justo al ladito de Vyasasana de Srila Prabhupada, in the Los Angeles temple en el templo de Los Ángeles, in America. en Estados Unidos. It's a painting that was done by the first German devotee, Es una pintura que fue hecha por el primer devoto alemán, named Vasudev. que se llamaba Vasudeva. Very good. Es muy bonito. I knew him. Yo lo conocí. He's back in Germany, I think, now. Y yo creo que ya regresó a I Alemania ahora, haven't seen him for years. porque no lo he visto en años. But when we were trying to figure out what you see here, I thought I wanted that. Entonces cuando ellos estaban tratando de ver qué ponían de portada en el CD, yo dije, yo quiero esa foto. Okay, so tomorrow just come and I'll give it to you. Entonces mañana yo se los traigo. Okay? So tomorrow night Entonces, mañana en la noche, we will be, and I want to sing a special song y yo mañana voy a cantar una canción muy especial. with Con- accompaniment of Sri Bhakti. Acompañado de Sri Bhakti. The song is a song by La canción es una canción hecha por Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya. After he was converted, he was the Después first de que person. él lo convirtieron, él fue la primera persona. When Mahaprabhu, after taking sannyas, and he went to Jagannath-puri, Cuando Mahaprabhu tomó sannyasi y estaba en camino a llegar al Puri, the first person he converted was Sarvabhauma Bhattacharya. la primera persona que él vio fue Sarvabhauma Bhattacharya. And he was a Mayavadi, Y él era un Mayavadi, big scholar. un gran escolástico. And when he was converted, Cuando él se convirtió, Sarvabhauma Bhattacharya, he wrote a beautiful song glorifying Mahaprabhu's beauty. él escribió hermosas canciones glorificando la belleza del Señor Chaitanya Mahaprabhu. So, Se llama Ujjala Bharana Gaura Bharadeham. el nombre de la canción. O Sri Sachi Tanayam. It's very sweet. Es muy dulce. So we're going to do that tomorrow night. Vamos a hacer eso mañana en la noche y tendremos copias para que puedan cantar. Yeah. Okay? Thank you very much. Agnideva Prabhu ki jai. No, yo soy